Ay, José La Luz, otra vez al ruedo. Pareciera que a José La Luz le interesa mucho volverse viral. Parece que a José La Luz ya le está dando el síntoma de aquel individuo que es dueño de la plataforma roja que yo dije aquí que yo nunca lo iba a mencionar. Ese que se cree todopoderoso, ese que se cree que es el matatán de las redes sociales y que solamente busca view, que tenga que inventar lo que tenga que inventar, que tenga que crear cualquier guión, cualquier invento, cualquier chisme, cualquier cosa con tal de obtener el view. Pareciera que José La Luz se está contagiando de eso. Vean lo que acaba de decir José La Luz con respecto de estas sustancias ilícitas para el cuerpo humano. Miren lo que dijo. Los seres humanos no podemos vivir sin drogas, porque las drogas forman parte de el sistema de compensación de nuestro sistema nervioso central, de nuestro sistema de glándulas y de nuestro cerebro para estimular las labores de sobrevivencia. Por eso la comida crea adicción, el sexo crea adicción y las drogas crean adicción porque hackeamos nuestro sistema biológico. Eso en ningún grupo científico se discute y todo eso se resume en un paquete de hormonas y neurotransmisores que juegan esas labores de sobrevivencia. Por eso es placentero comer, es placentero defecar y es placentero tener sexo. Por la cantidad de receptores de droga y neurotransmisores que tenemos en nuestro cuerpo. Bueno, señores, vamos a entender bien este mensaje de José La Luz. Vamos a desmenuzarlo bien. Vamos a ser muy inteligentes, vamos a utilizar bien el cerebro. Porque en cierta medida tiene razón, pero no en la forma en cómo lo dice, no en esa forma. ¿Por qué no en esa forma? Porque según el diccionario de la Real Academia Española, esa sustancia que no la voy a decir, que empieza con D, a la que se refiere él, tiene que ver mucho con sustancias químicas artificiales que se producen en ciertos laboratorios o que quizá puedan venir de la naturaleza, como la hierba verde, esa que viene y se crea en la tierra y que es una planta que tiene unas sustancias, que tiene algún tipo de alucinógeno, que tiene alguna sustancia que hace que afecte el sistema nervioso central, que lo ataque y que te pueda dar un cierto bienestar o una cierta energía en ese sentido. Todas estas sustancias atacan directamente al sistema nervioso central. Pero cuando una sustancia de estas es creada en un laboratorio con químicos, con sustancias que no son naturales, que no son parte, digamos, de la alimentación que genera la propia tierra, la propia madre naturaleza, pues obviamente es una sustancia que cuando va a entrar al cuerpo te haga sentir bien por un rato, por un tiempo, tarde que temprano va a afectar tu salud, porque es una sustancia que el cuerpo no reconoce, que el cuerpo trata de luchar contra ella, pero si tú estás con una adicción y todo el tiempo estás ingiriendo esa sustancia, tu cuerpo va a estar todo el tiempo constantemente luchando contra eso. Y va a llegar un momento en que esa sustancia va a dominar tu cuerpo y se va a volver una adicción. Y esa adicción tiene que ver cuando tu cuerpo, a través de tu torrente sanguíneo, porque todas esas sustancias entran al cuerpo, afectan el sistema nervioso central, pero finalmente pasan a tu torrente sanguíneo y circula por todos los órganos de tu cuerpo, que son más o menos como 80 órganos que tenemos. Empiezan a dañar las células de cada organismo. Empiezan a dañarse las células del riñón, las células del hígado, las células del cerebro, del páncreas, etcétera, etcétera. Entonces, el cuerpo, el ser humano, está diseñado para vivir, subsistir sin ese tipo de sustancias. Desde que tú naces o incluso cuando tú te estás gestando en la panza de tu mamá, no tienes, o tu madre no tiene que ingerir ningún tipo de sustancias provocadas o producidas con químicos para que tú puedas vivir o para que tú te puedas desarrollar. O sea, eso que dice José La Luz de que el ser humano no puede vivir sin esa sustancia es mentira. Porque tú naces y te reproduces dentro de la panza de tu mamá sin esas sustancias. Tu madre no necesita administrar
o suministrarte ese tipo de sustancias para que tú te puedas desarrollar bien tus ojos, tus orejas, etc. Al contrario, si una mujer embarazada consume alcohol durante su embarazo, el feto corre grandes riesgos de que pueda salir mal, de que el niño o niña pueda tener síndrome de Down, de que pueda tener alguna deformidad en alguna extremidad o alguna situación. Si la mujer fuma, lo mismo. Y si la mujer ingiere sustancias que se catalogan como esas ilícitas, obviamente puede pasar lo mismo. Entonces el ser humano está diseñado para vivir de lo que la naturaleza le da, de los frutos, de la comida, de lo que se siembra en la tierra. En ese sentido pueden vivir. Ahora bien, que la forma de producir alimentos se ha transformado, eso es verdad. Antes, yo me acuerdo cuando era niño, miren, hasta el agua ha cambiado, señores. Yo me acuerdo que cuando yo era niño y salía a jugar a la calle fútbol, yo llegaba a cualquier grifo de cualquier casa que estaba cerca ahí, que normalmente siempre en México, afuera de la casa, afuera o adentro, muy al inicio de la casa, hay una llave por donde entra el contador de agua, que por eso tiene que estar en esa parte de la casa, porque llegan los contadores a marcar cuánta cantidad de agua consumiste para cobrártela y tiene que estar visible, porque si no te multan. Yo me acuerdo que de niño tenía que llegar y abría el grifo de la llave y yo metía la boca y yo bebía agua y nunca me enfermé. Nunca me enfermé. Ahora tú no puedes hacer eso del grifo, ahora tienes que comprar un agua embotellada que se supone que es sana y no es nada sana. Primero, entra en un proceso donde le quitan todos los minerales y vitaminas a esa agua. Solamente le dejan sodio y potasio, quizá. Después nos la ponen en un envase de plástico, que el plástico está producido con químicos. Y que está comprobado que cuando eso se expone al sol a cierta temperatura, el plástico empieza a desprender esos químicos que van al agua. Y por consiguiente, esos químicos se convierten en una sustancia tóxica para el cuerpo y después te andas enfermando. O sea que resulta que a estas alturas de la humanidad hasta tomar agua te hace daño, pero no por el ser humano, no por la madre naturaleza. O sea, no por eso, sino porque, ¿no? El ser humano, con el afán de hacerse rico, con el afán de vender un producto, tiene que llegar a eso, a envasar botellones de agua y ahora a enfermarte a través del agua. Pero si no hubiera pasado eso, si la naturaleza te da agua de los ríos, de los manantiales, de la montaña, donde puede ser un agua potable con todos los minerales, el agua de mar es lo más sano que hay, señores. El agua de mar tiene todos los minerales que hay en la tabla periódica de la humanidad, los tiene el agua de mar. La sal de mar, ustedes se van al mar, a lo más profundo, a lo más dentro del mar, y ustedes pueden beber esa agua sin ningún problema. Y si ustedes sacan esa agua y hacen un proceso para poder extraer la sal, la ponen a hervir, le ponen, etcétera, etcétera, ustedes van a tener la sal que va a tener todos los minerales que su cuerpo necesita para que pueda funcionar. Entonces, se equivoca grandemente José La Luz en ese sentido. Por ejemplo, la dopamina, la oxitocina, la melatonina no son sustancias ilícitas. Esas no vienen producidas por un laboratorio, aunque pueda verlas. Eso lo produce el cerebro. Eso lo produce algunas glándulas que nosotros tenemos. Cuando tú tienes un afecto, cuando tú tienes amor, cuando alguien te abraza, cuando alguien te da amor, está comprobado científicamente y médicamente que tu cuerpo produce oxitocina, la hormona de la felicidad. Es por eso que tu cuerpo se siente bien, te sientes tranquilo, solamente con un abrazo. Y no necesitaste ninguna sustancia ilícita para tú poder tener ese bienestar y esa tranquilidad que te da un abrazo, porque químicamente, físicamente dentro de tu cuerpo se produce esa hormona. Así como cuando haces el amor con tu pareja, cuando tienes relaciones íntimas, cuando haces ejercicio, cuando terminas una sesión de ejercicios de fuerza, tu cuerpo empieza a producir hormonas de bienestar, hormonas de que te sientes sumamente con un placer increíble, tu cuerpo está oxigenado y no necesitas de ese tipo de sustancias ilícitas para poder vivir. Solamente necesitas comer lo más adecuado posible, lo más sano posible, que hoy en día es muy difícil, porque si tú dices voy a comer solamente
aceite de oliva, aguacate y huevo. Ya, con esas tres cosas, y con grasa de huesos de vaca, con mondongo, etcétera, que son grasas saludables. O, por ejemplo, mucha gente que sabe que la sardina es mucho más completa en cuestiones nutricionales que una tuna, y que el omega 3 que tiene la sardina no la tiene la tuna, pero cuando te das cuenta que viene en una lata de aluminio, que tienen que ponerle conservantes, que tienen que ponerle químicos para que eso no se pudra, pues entonces ya no estás comiendo sanamente. Ya la sardina está intoxicada primero por el aluminio y segundo por los conservantes. Son sustancias que se crean en laboratorios, son sustancias tóxicas que no están en la madre naturaleza, que un conservante o un colorante no te lo da la tierra, tiene que trabajarse, tiene que procesarse para que te den un colorante o un conservante, entonces ya te estás enfermando. Eso es lo que nos está matando. Que yo nada más como huevo y aguacate, porque el aguacate pues el aguacate hay que fertilizar esa mata para que no se la coman todos estos bichos y demás, y los fertilizantes están llenos de químicos. Entonces esos químicos los absorbe la mata y la mata finalmente de aguacate tiene químicos. Y cuando tú vas a ver, vas a consumir huevo y lo mismo. ¿Qué le dan de comer a la gallina? A todas esas gallinas que tienen estas grandes empresas que producen millones de unidades de huevos. Tienen que forzarlas a tener huevos. ¿Y cómo? Pues entonces les dan alimentos genéticamente modificados, le dan sustancias, les dan hormonas para que esos pollos sean grandes y para que la gallina tenga más cantidad de huevos. Entonces ya nos están enfermando, ya tenemos muchos productos tóxicos en la comida que se supone que debe de ser una comida natural, orgánica y demás. Pero cuando tú tienes lo más sano posible esa comida y lo combinas con buen descanso, porque dormir te provoca placer, dormir te provoca que tú creas, por ejemplo, la hormona de crecimiento, que la hormona de crecimiento tiene que ver mucho con la masa muscular, y la masa muscular es directamente proporcional a la salud que tú tienes. Por eso es que los médicos mandan a la mayor parte de gente que tiene más de 40 años a hacer ejercicios de fuerza para crear masa muscular, porque a partir de los 35 años, hombres y mujeres van perdiendo 1.5 o 2% de masa muscular involuntariamente, y la falta de masa muscular te genera muchísimos problemas en el sistema óseo, te genera falta de oxígeno, te genera muchísimas enfermedades, hipertensión alta, hipertensión baja, hasta diabetes, señores. Entonces, no se necesita de esas sustancias químicas para poder vivir. O sea, el ser humano no necesita fumarse un cigarrillo de esa hierba verde todos los días para vivir. José Laluz está equivocado. José Laluz está equivocado en ese sentido. Que esa sustancia verde sea una sustancia con cierta sustancia, el cannabis, que hace que tu sistema nervioso se relaje. Por eso ustedes ven a aquella persona que fuma esa hierba verde, tú la ves como lo que se inventaron los hippies en los años 60, 70, peace and love, paz y amor. Todo era paz y amor porque todo era una tranquilidad. Cuando esa sustancia del cannabis entra en contacto con tu sistema nervioso central, viene un bajón, viene una pasividad, viene una tranquilidad, viene toda una lentitud de tu ser eso, paz y amor. Pero esa sustancia finalmente no es necesaria para que el ser humano esté en tranquilidad y esté en paz y amor, porque solamente tienes que tener capacidad de raciocinio, tienes que tener una capacidad de tener una inteligencia emocional para no dejarte dominar por los odios, por los corajes, por las iras, etcétera, y que tú puedas tener un sistema nervioso central pasivo y no excitado. Eso lo explica muy bien el fallecido Fran Suárez, el puertorriqueño que le desapareció ahí en Puerto Rico, que se dicen las autoridades que se aventó de un 9º piso cuando el señor, parece que no fue así. Pero bueno, eso lo explica muy bien, se lo recomiendo. Léanse el libro del poder del metabolismo de Fran Suárez. Él explica muy bien en qué consiste un sistema nervioso central excitado y uno pasivo. Pero no necesitas ningún tipo de sustancia ilícita para poder mantener tu sistema nervioso pasivo y que puedas tener tranquilidad y que puedas tener tu cuerpo oxigenado. Lo que sí podría ser necesario
y me atrevo a decirlo, lo que sí es necesario para que el ser humano viva es hacer ejercicio y con medida también. Tampoco uno tiene que exagerar. Tienes que hacer ejercicios de fuerza, porque no, caminar no es ejercicio, señores, que les quede claro, ¿eh? Quítense esa idea de que camino todos los días, eso no es ejercicio. Estar maltratando tus rodillas en una caminadora no es ejercicio. Estar brincando y saltando en una clase de zumba 70 horas a la semana no es ejercicio. Estás maltratando tu cuerpo, y más si tienes más de 40 años. Yo se los digo mucho a la gente que tiene más de 40 años, no hagan ejercicio aeróbico de impacto. Quizá hagan ejercicio aeróbico de bajo impacto para no maltratar sus articulaciones, porque el colágeno de sus articulaciones y músculos ya no es el mismo que cuando tenías 20 años. Y más, si tú tienes un sobrepeso, si eres obeso o simplemente con que tengas sobrepeso, no puedes hacer ejercicios de impacto articular, no puedes hacer aeróbicos, no puedes estar una hora caminando, porque te estás maltratando tus articulaciones y eso ya no tiene marcha atrás. Tienes que hacer ejercicios de fuerza para poder empezar a crear masa muscular. En la medida que tú creas masa muscular vas a ir perdiendo grasa. No necesitas hacer esos té verdes y de que una faja y que ponerte una pomada y envolverte en fundas de plástico de la Sirena o lo que sea, porque no se quema la grasa. La grasa no se quema y no se orina, y la grasa no se suda. La grasa se oxida, pero se oxida internamente. El cuerpo, al tener un déficit calórico, y si tú tienes una actividad física constante con un buen entrenamiento y te faltan calorías, obviamente va a venir la pérdida de grasa, porque el cuerpo va a identificar que necesita más calorías para rendir en esa hora o 2 horas de ejercicio, y por consiguiente va a coger la energía de tu grasa, bueno, primero de la glucosa de la célula. La glucosa, necesitamos glucosa en el cuerpo, que eso cuando se transforma se hace como glucógeno. Ese glucógeno se almacena en el hígado, en un tubito, para que tú tengas energía, y después viene el ATP. Bueno, ya le estoy dando toda una clase aquí de entrenamiento profesional, porque también me dedico a eso. Pero lo que te quiero decir finalmente es que la única forma, o mejor dicho, en todo caso, lo que sí realmente necesita el ser humano para poder vivir placenteramente es hacer ejercicios de fuerza. Que te hagas una rutina, que te hagas un hábito de vida, hacer pesas, hacer ejercicios por lo menos 4 veces a la semana. Eso verdaderamente sí lo necesita el cuerpo. Debes de tomar agua, a pesar de que nos digan esto de los plásticos y demás, tratar de alcalinizar el agua. Les recomiendo mucho, porque el agua, al perder su alcalinidad, cuando le quitan todos estos minerales, pues ya no hace la función que tiene que hacer. Por eso esas aguas de manantial, esas aguas que están allá por Groenlandia, por la Patagonia, todos esos que se están deshielando y demás, es agua la más pura que pueda haber en el planeta, la que contiene todos los minerales. Entonces, para que tengas una buena calidad de agua y puedas alcalinizar tu cuerpo, les recomiendo que se llene un botellón grande de agua, de 2 litros, para que eso sea lo que ustedes beban mínimamente. Dependiendo de tu peso corporal, vas a hacer la cantidad de agua, pero por lo menos son 2 o 2,5 litros de agua. Agarras ese botellón de agua, esa botella la llenas de agua, le exprimes 2 limones, le pones una cucharadita de sal marina y una cucharadita de bicarbonato de sodio, una cucharadita muy pequeña. Y la sal marina solamente que diga en la parte de atrás en ingredientes, sal de mar. Si tiene otras cosas de que cloruro de magnesio, cloruro de no sé qué, no la compren. Solamente tiene que decir sal marina en ingredientes. Entonces vas a hacer eso todos los días por la mañana y te la vas a pasar con esa agua todo tu día y toda tu vida, y así vas a alcalinizar tu cuerpo. Y si tu cuerpo está alcalino, eso quiere decir que el ácido de tu cuerpo está muy bajo, y por consiguiente te vas a enfermar menos y va a estar oxigenado tu cuerpo en la medida que hagas ejercicio. Así que ahí está mi recomendación. Pues bueno, otra vez José La Luz, coméntenme aquí qué es lo que ustedes opinan de José La Luz, si está mal o no. Pero bueno, soy Fernando González, el Charro Bachatero, nos vemos hasta la próxima.